agradecido con el tema de la violencia en el fútbol y las barras bravas. Un tema que desde hace una semana ha empezado a preocupar grandemente a todos nosotros en el Perú. Por eso, en este informe hemos querido buscar aquí en Buenos Aires las respuestas a este problema. ¿Qué medidas se están tomando en un medio futbolístico importante como la Argentina para enfrentar el tema de la violencia en el fútbol? ¿Cuáles son las salidas que buscan y cuáles son las posibles soluciones que pudieran estar logrando? Sobre ese tema, aquí en Buenos Aires hemos querido buscar algunas respuestas a este preocupante problema en la opinión de importantes conocedores del fútbol argentino, pero sobre todo del tema de la violencia en el fútbol y las barras bravas. De la prestigiosa revista El Gráfico, que encabezó la campaña argentina contra los barras bravas. Víctor Hugo Morales, el mejor narrador de fútbol en lengua española y con una acreditada trayectoria contra la violencia en los estadios. Fernando Niembro, experimentado periodista deportivo, autor del libro Inocente sobre Diego Armando Maradona. Sabemos que trabajan mucho en inteligencia, que están en todos los partidos, en los partidos más complejos. Ellos tienen partidos que llaman de alto riesgo, trabajando mucho en la prevención, sobre todo, que yo creo que es lo fundamental que debe trabajar la policía. Filman muchas veces, casi todo el tiempo, a las barras bravas más peligrosas, sacan fotografías también, así que en ese sentido está todo muy controlado. Han puesto personas de ese servicio de inteligencia dentro de los estadios durante la semana para estudiar, para ver cuáles son los personajes que por allí se mueven, porque ellos siempre son fáciles, factibles de ser localizados. Se toman prevalentemente fotos de los sectores donde ellos se ubican, porque además están en un lugar que no es impreciso en los estadios. Quiere decir que si se quieren hacer las cosas, se puede, sin ninguna duda, dar pasos positivos. No es fácil. Es una tarea de inteligencia, tratando de saber quiénes son, qué es lo que hacen, por qué lo hacen y tratar de neutralizarlos o que no vengan más a la cancha. La primera responsabilidad tiene que ser de los organismos de seguridad, de los dirigentes y su coraje. Si un dirigente no tiene suficiente coraje para afrontar este episodio, se tiene que ir, porque si no está actuando deshonestamente. O sea que él es el primer responsable de quienes se mueven dentro de los clubes. Ellos tienen como contratar seguridad, tienen que animarse a afrontar a los personajes. Y si no pueden, la gente de valor se ha enfrentado a cosas muchísimo más difíciles en la vida. Entonces se tienen que ir, porque si no dejan de ser honestos. Una de las razones fundamentales, en mi opinión personal, estoy seguro que es esa, el uso de los dirigentes y el posterior compromiso, ¿no? Que es quizás donde nace años A el problema de todo esto. Es muy elemental la ecuación, se los utiliza políticamente y después se les debe favores. Están incentivados por algunos dirigentes, los fomentan, los protegen, los cubren, cuando caen presos los van a buscar, los sacan. La policía tiene que dar seguridad, no puede decir no se puede, es imposible, es inaceptable, es demasiado obvio discutir porque resulta inaceptable que la policía no pueda dar garantías. Cuando en las canchas argentinas la violencia llegó a extremos irracionales, se obligó a que los dirigentes y la policía actúen realmente. Y para ello se les dotó también de una legislación específica, pero sobre todo se buscó tomar conciencia de que este es un problema social y que cualquier ciudadano puede ser una víctima en cualquier momento. Porque la violencia es ejecutada por unos pocos, pero auspiciada por todos. Es imposible sin una buena legislación complementar esta tarea de inteligencia, no serviría para nada. Hay que legislar, hay que buscar la tipificación de estos nuevos delitos que aparecen, que de repente no están contemplados en los códigos penales de otros tiempos, porque son figuras distintas a las que la sociedad manejaba cuando se fueron haciendo esos códigos penales, que por lo general en todos los países, me imagino que también en Perú, suelen ser vetustos. Así que es necesario legislar. Sin leyes nada se puede hacer porque después
vienen los excesos y todo lo que se haga está mal. En un Estado de Derecho obviamente es necesaria una legislación. Específica para el... Sí, por supuesto. Sobre todo en un fenómeno social como es el fútbol. Imprescindible que acompasadamente con esta labor de inteligencia haya una legislación que permita la actuación posterior, que se queden presos, que no salgan a las 24 horas, que no venga un personaje a protegerlos y a pedir por la libertad de ellos y efectivamente se les pueda conceder, y entonces el policía que se estuvo jugando cuerpo a cuerpo, poco menos con ellos, que estuvo arriesgando su vida en muchísimos casos, que estuvo dando siempre ventajas numéricas en ese enfrentamiento, a las 8 de la noche, 2 horas después de esos episodios en los que, insisto, muchas veces pone en juego su propia vida, ve salir a los personajes camino a su casa casi con una sonrisa provocativa. Esto no puede suceder, así que para que esto no suceda es necesario legislar. Otro factor fundamental en el tema de la violencia en el fútbol es el rol que le corresponde a los medios de comunicación, sobre todo en un país como el nuestro, en el cual al periodismo deportivo aún le falta manejar criterios de responsabilidad. En principio hay una responsabilidad del medio periodístico, en este caso el gráfico, que es combatirlas permanentemente. La forma de combatirlas obviamente es publicando nombres, publicando fotos, publicando caras, para que la gente sepa quiénes son los que provocan los desmanes en los estadios. El tema en Argentina es que, en general, ese tipo de campañas manejadas por los medios o llevadas adelante por los medios no tienen respaldo oficial, es decir, no porque se publique una foto de uno de estos vándalos pegándole a otro en el piso, como el gráfico lo ha hecho, publicándolo en doble página, no quiere decir que ese hombre sea detenido al día siguiente cuando está claramente identificado. Cuando este tema de las barras bravas empezó a ser tan fuerte y tan definido, estoy hablando de hace casi 10 años, un poco menos, el gráfico tomó una posición muy clara, muy firme, que incluso pone en riesgo muchas veces a los integrantes de la redacción, porque aquí se han hecho cosas que no ha hecho ni la policía, en cuanto a identificación de estos personajes, publicando caras, nombres con notas firmadas. Entonces, ese paso se dio inicialmente. Y veo que hay un colega que está haciendo una nota para golpearse el pecho de que está haciendo una nota que es interesante de escuchar porque estos personajes provocan una cierta curiosidad, me parece deleznable. También, como contrapartida, avalo totalmente, subrayo en todos sus efectos las críticas severas y las fotografías de estos personajes. Pero también detesto que el periodismo use la violencia para vender. A veces la violencia es la que vende y entonces el periodismo se afilia a esta posibilidad. Es una cuestión de olfato. Nosotros sabemos, y me parece que también el público muchas veces sabe, cuando el periodista está actuando de buena fe. Tome una medida que es la de acercamiento a estos personajes o tome la contraria, que es la del desprecio total. Pero en ambos casos lo que tiene que regir al periodista es un criterio ético, de verdadero servicio a la finalidad que todos estamos buscando, que es la de tener una fiesta en paz. Denunciándolo con mucha valentía. Esto es lo que tratamos de hacer muchos en la Argentina. Y nos hemos enfrentado muchas veces a la furia de estos sinvergüenzas, de estos malvivientes, de estos asesinos. Sí que pedirle valentía a un periodista es lo mínimo que se le puede pedir. Pero también hay que tener cuidado, porque son dañinos, son arteros, solapados, y tienen esas complicidades de las que te hablé. Creo que el rol del periodista es denunciar, decir e investigar, hasta las últimas consecuencias, pero estando prevenido, por supuesto. El fútbol es una fiesta, una antigua y hermosa fiesta que convoca en todo el planeta a millones de seres humanos. Desde su origen existe para el fervor, para la alegría, para el arte que sobre el césped dibujan los que saben que el fútbol es la alegría de los domingos, para los niños, para los hombres, para las mujeres, para la familia. La violencia nada tiene que hacer con esta fiesta.
Porque el fútbol es un lugar de expresión, es un lugar de reunión. Yo creo que es un ámbito donde todo esto se puede desarrollar más fácilmente por la cantidad de intereses que hay en juego, por todo lo que hay en juego también económicamente, y bueno, porque es un lugar de reunión de masas. Creo que es mucho más sencillo trabajar desde el anonimato en un principio, en lo que puede ser una reunión en un estadio, para luego ir ramificándose, ¿no? Yo creo que es una profunda insatisfacción. En estos países donde el éxito es consumir, tener para consumir, y la mayoría está muy lejos de poder consumir. En otros países donde sí pueden consumir y se dan cuenta que tampoco de esa manera son felices. Eso se cargan de neurosis por distintos caminos las sociedades. Y aquí, donde nos dicen que hay que tener tal reloj y tal auto y ser físicamente de tal manera y comer tal cosa, y el 90% de la gente jamás accede a esto, le estamos hablando de una gran frustración. Si tener éxito, si la vida tiene sentido para tener determinado tipo de cosas y no las tenemos, ergo somos unos desgraciados. Y como culturalmente no estamos preparados para defendernos y decir que hay otras fuentes de las que se puede beber para más o menos intentar algún camino a la felicidad, esta frustración general se expresa primero en pequeños episodios de violencia, que son los que vemos en la calle, en la relación de las gentes, en esta histeria para que nadie respete siquiera la formación de una cola. Todos queremos estar primeros, todos estamos muy apurados, ninguno tiene tiempo. Alguien decía que las guerras son las consecuencias de las pequeñas guerras cotidianas. Yo creo que la violencia del fútbol, que es el origen de esta charla, es también la suma de la cotidiana violencia que nosotros lamentablemente padecemos y también ejecutamos cotidianamente. La violencia en el fútbol es un tema que excede al ambiente deportivo. Su solución requiere de una mirada en conjunto de todas las autoridades, porque se trata de un problema social. Solo así se podrá obtener una salida a este tema. Desde Buenos Aires, Humberto Jara con la cámara de Alberto Gamarra. Esperemos que muy pronto podamos evitar estas bochornosas escenas en los estadios peruanos. Volvemos en un instante con un magnífico reportaje de Alejandro Guerrero, la increíble historia de un pueblo que se enfrentó al ejército para defender un árbol.